analyze the situation and the needs, economic needs of the world market. And according to that, we say there is enough oil. But one speculator, one could accumulate or make a special stock, or any consumer want In this segment, everybody talking in English because the Dr. Álvaro Silva Calderón speech about the OPEC, Secretary General of the OPEC in this moment. Doctor Álvaro, ese discurso del OPEC allá cuando usted era secretario general. En español, por favor, para que no nos vamos a confundir. No, si quieren se lo puedo decir en latín también. En latín, güey. La escogencia del secretario general es muy exigente en la OPEP. Entonces, es por unanimidad. De manera que basta con que uno de los países miembros arrugue el ceño, o cuando dos aspiran, no hay forma de escogerlo. Porque tiene que ser por consenso, entonces es un proceso complicado. Y por supuesto el idioma oficial del OPEP es el inglés. Ni siquiera los dos idiomas, es el inglés. Mi inglés es el inglés venido de Teresén, de ese contacto con los gringos de entonces. De Teresén School. Sí, sí. No poco influido. Venían con frecuencia migrantes trinitarios a la cosecha de café y tal. Y había estamos muy cerca de Trinidad, pues. Y hablaba de guachimán, y hablaba de una cantidad de términos que son de formaciones en inglés. Por ejemplo, la expresión guachimán o mainframe. Un mainframe, ya yo entendía que un mainframe era como un trinitario, que venía de... Y ahí pues... El backstop, por ejemplo. El backstop, la terminología del béisbol, por supuesto. Hay un término que no se puede decir porque es una expresión trinitaria sobre un licor que vendían en Trinidad que se llamaba Singer for Out, que lo venden mucho ya en Paria, en Río Caribe y tal, que cuando llegó aquí a Venezuela, pues el nombre era, cuando se hablaba en oriental, pues era un nombre muy... Sí, no se puede decir porque estamos en horario infantil. La fonética oriental era muy dura, pero que allá eso no, era para cantar. Sí, era para cantar. Ese debate en López, profesor... Y con la misma terminología, por ejemplo, los guachicones, los zapatos. Los zapatos. Guachicones. ¿De dónde decía guachicón? Era wash and come. Ven. La vi listo. Eran los zapatos esos de lona. Sí. Entonces, un guachicón. Bueno, de ahí vino mi inglés. Pues. Entonces, en resumen, mi inglés era lo que llamamos en oriental un machacated English. Y bueno, y eso era una especie de obstáculo cuando me propusieron para allá. Yo tenía ya varios años yendo para la preparación de la cumbre de Caracas. Me tocó a mí asistir mucho a la OPEP, casi 2 años, o 1 año y tanto. Y teníamos mucho contacto. Ellos sabían cuál era el nivel de inglés que yo tenía. Que tenían que prepararse. Sí. Me eligieron y los venezolanos estaban afuera esperando a ver cuál era el resultado de la reunión cerrada pues, del secretariado. Se oyó una risa. ¿Y qué pasó? No, sí, me ratificaron, me escogieron como secretario general. Y yo les dije, pues en inglés, que ese era uno de los obstáculos era el idioma, pero que yo sabía que nosotros podíamos comunicarnos de alguna manera con el que tenía, y yo le dije que ese era the only one I have, el único one que tenía y que tenían que calárselo de ahora en adelante. Nos entendíamos con ese, no perfecto, no de Oxford por supuesto,
Pero si era de Telecen. Sí, from Telecen, English on Telecen. Bueno, profesor, usted hizo una introducción al simposio sobre medidas coercitivas unilaterales allá en la Universidad de los Hidrocarburos y habló de lo complejo y de lo perverso de este tipo de acto político que sale de todo rango legal, de todo ámbito jurídico, y cómo eso está impactando ahora en Venezuela con la ratificación y las nuevas medidas que el presidente de los Estados Unidos ha tomado. No solamente ahora Venezuela, tenemos ahorita un mundo realmente movido y en cierta forma desconcertado con lo que está aconteciendo, pues. Porque hay un cambio del derecho internacional y de las reglas que teníamos universalmente para entendernos están cambiando. Entre ellos, algunas referentes a la soberanía y a la manera de funcionar los estados. ¿Qué tenemos universalmente aceptado? La soberanía, la no intervención de un estado entre otros, y la proscripción de la guerra, de los actos de violencia. Las Naciones Unidas, que es la regla más universal, dice que bueno, no se quieren las guerras, sino resolver los conflictos por las vías diplomáticas, por las vías amistosas. Ahora, cuando inevitablemente hay la guerra, porque no ha podido eliminarla, porque el hombre resulta que tenemos un toque belicoso que no hemos podido dominar en el mundo, va al conflicto. Esos conflictos tienen una regla, hay un derecho de guerra. Y por lo tanto yo no puedo atacar todo con las armas que quiera. Yo no puedo atacar una guerra con armas biológicas, eso está prohibido, un crimen de guerra. No puedo usar proyectiles expansivos de esos, o minas personales, eso está prohibido. Y está prohibido que involucre a la población civil, un ataque en donde afecta a la población civil. Por lo tanto, hay ciertos centros que están protegidos, inmunes. Santuarios, ¿no? Allí está proscrito universalmente el derecho de guerra, el derecho humanitario lo prohíbe. No se permite bombardear una presa de agua, porque bueno, te mata el enemigo, sí es verdad, pero mata a la población civil también. Entonces, entre nosotros, o universalmente, la energía es todo. Si usted le corta a un país el sistema eléctrico, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Para los hospitales, no hay comunicaciones, no hay alimentación, no hay refrigeración, no hay nada. De manera que los centros energéticos no pueden ser un objetivo de guerra masivo, no puede ser masivo. Entonces, tenemos unas medidas ahora que tienen ese carácter. Me atacan el centro vital. Hay países que dependemos de eso. Puede ser positivo o negativo, lo que sea, pero dependemos de eso. Si tú cortas eso, pues cortas todo. Entonces, no te permiten que tú que vengan y trabajen libremente. Quieres dar licencia, tú eres el que da la licencia. Y que no te paguen por el trabajo que hagan o por los impuestos que tú crees. Entonces, que prohíben a los demás que te lo compren. Es decir, quieres atacar el corazón de la cosa. Eso es una cosa pues inadmisible. Ahorita mismo lo estamos resistiendo no solamente Venezuela, lo están resistiendo otros países. A que le dicen, no le compren, pues eso es esencial para mí, como es que no lo voy a hacer. Pues. Hay una especie de ataque masivo, no solamente a países individuales, sino como universalmente, como un embargo universal. Y eso, a nuestro juicio, es una distorsión total del derecho internacional. No sé qué reacción, ya la está viendo, qué reacción va a tener el mundo, el universo, al respecto. De que alguien se vuelva sancionador. Se arrogue ese derecho. Ese derecho de hacerlo. Porque aún las medidas, cuando se admiten medidas con algunos países que llegan a desordenar el sistema internacional, digamos, que se salen de línea, sí, pero con un colectivo que lo decide, el Consejo de Seguridad, en el caso del apartheid, unas cosas de ese tipo, pero universalmente, no un país que dice, no, yo sanciono o lo utilizo como arma.
Y ahora la misma OPEP tendremos que ver, porque nosotros nos asociamos allí con el propósito de coordinar nuestras políticas petroleras y de proteger los intereses de los países contra unos ciertos centros que están mandando como demasiado, ¿verdad? Y que queremos controlarlo por los estados. Pero ahora no son esos centros, sino otros centros más poderosos o dueños de esos. Y entonces alguna reacción tiene la organización que tomar en cuenta para ver qué hacemos. Porque incluso le piden a la OPEP que coopere con el suministro de los energéticos. Compromiso que ella tiene asumido y lo ha venido cumpliendo. Pero ¿cómo lo cumple si le estás entorpeciendo a sus miembros la producción de los elementos? Correcto. Entonces, es una cosa que atañe a su objetivo y alguna manifestación, por lo menos de inconformidad o de llamar la atención al mundo, tiene que tener en la organización. Ese es un camino que, con toda seguridad, el gobierno venezolano viene trabajando, agotando, como se dice en el argot de la política, esas vías para procurar un poco de sensatez, por lo menos, en el ejercicio de la política internacional y la geopolítica. Creo que estas reflexiones del doctor Álvaro Silva Calderón nos ilustran desde la sencillez del lenguaje, pero desde la profundidad del conocimiento, su vasta experiencia de más de 60 años en el sector de los hidrocarburos, haciendo legislación, como ministro, como secretario general, ahora como docente, todavía haciendo 25 años, pues creo que allí hay algunas orientaciones bien importantes y que, doctor, me gustaría que unas palabras finales para cerrar, no finales para finalizar, ¿no? Para cerrar este hermoso programa de hoy, acá en su casa, después de agradecerle la gentileza de su señora y de su familia de atendernos acá, para nuestro pueblo, para nuestro país, para el mundo. ¿Cómo buscar una vía por la paz, por la vía de la ley, por la vía del derecho a estos problemas que estamos viviendo? Bueno, somos abogados y tenemos a lo mejor la deformación jurídica. Creemos en que la paz, entendida tanto regionalmente como universalmente, es el derecho, son las reglas. Una manera de convivir, cómo comportarnos individual o colectivamente, es la forma de hacerlo. O el derecho interno, bien dictado, coherente, o el derecho internacional, sincero, no hipócrita, que funcione. Y con la materia de hidrocarburos, que es la parte del derecho en la cual hemos estado interviniendo y objeto tal vez de esta conversación, Venezuela lo tiene como una parte de su estructura territorial. Es decir, nosotros tenemos los hidrocarburos y así lo regula nuestra Constitución en el capítulo del territorio. Nuestros yacimientos petroleros son algo parecido a como es la Sierra Nevada de Mérida o el río Orinoco o los llanos, parte del territorio. Y tenemos en Venezuela la circunstancia de que no lo tenemos ni siquiera focalizado, sino diseminado en el territorio nacional, en el este, en el oeste, mar afuera, en el llano, en el Orinoco, es decir, en todo el territorio nacional. Y en unas cantidades enormes, inmensas. Estamos en el centro, digamos, de la geopolítica mundial con esta sustancia. De manera que si se disminuye o se racionaliza por razón del ambiente, y estamos conscientes de eso, o se busca algún combustible más adecuado, o una armonía, siempre tendremos hidrocarburos en el territorio nacional como materia prima, por siglos. De manera que es una materia que tenemos los venezolanos que estudiar, que conocer, que arreglar. Y cuando hablamos de ella, tú hablas del lenguaje sencillo. Sí, hablemos con el lenguaje sencillo, con el lenguaje que entendamos todo. Sabemos que hay un lenguaje técnico, hay un lenguaje científico y académico que a veces oscurece, o un lenguaje diplomático que a veces que es sutil,
No, vamos a hablar de estas cosas entre venezolanos, que sepamos como debemos saber del café, a qué sabe el café, dónde se produce el café, cuánto exportamos, el petróleo es lo mismo, así popularizarlo, reglarlo, bien reglarlo, enseñarlo en las universidades, conocerlo, difundirlo. Eso es, porque desgraciadamente lo vamos a tener como tenemos el territorio, como tenemos Cubagua, Margarita, las penínsulas de Paraguaná. Es una parte consustancial de nuestro país. Estamos signados por los hidrocarburos. Sí. Somos hombres de maíz y somos hombres de petróleo. Hombre, Hombres y mujeres de maíz, hombres y mujeres del petróleo. Hasta la victoria siempre.